Uy, gracias, muchísimas gracias, Lidia. Sí, pues esta tardanza me ha hecho un poquito descuadrado. Ya, te decía, entonces nos piden la cantidad de movimiento del sistema. Entonces, cuando me piden cantidad de movimiento del sistema, repito, me están pidiendo hallar en forma vectorial. ¿Ok? Con vectores unitarios IJ establecidos por el sistema de referencia aquí. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Que acá le pongan los vectores unitarios que está asociado a cada una de estas velocidades. Esa era mi recomendación. Entonces, si este vector, por ejemplo, actúa hacia la derecha, entonces será más i. Si esta velocidad va 5 metros por segundo, pero hacia abajo, entonces le pongas menos 5 metros por segundo j. Si va a la izquierda la velocidad, le pongas menos 8 metros por segundo. Entonces, ¿qué le hemos hecho? Le hemos puesto su respectivo vector unitario. Y te voy a decir por qué. Porque al multiplicarlo con su masa, cada uno de ellos, yo tengo la cantidad de movimiento de cada uno de ellos, pero ya expresado en forma vectorial. ¿Ya? ¿Por qué, profe? Porque la dirección de la velocidad, repito, es la misma dirección de la cantidad de movimiento. Entonces pongo acá, ¿cuánto sería la cantidad de movimiento? En este caso, vamos a ponerle letrita, ¿ya? Vamos a ponerle A, B, C. Tú ya puedes calcular la cantidad de movimiento de cada uno de ellos, ¿no? Pero si yo quiero calcular, como acá me piden del sistema, entonces usted va a hacer una suma vectorial. Lo pongo acá. Piden la cantidad de movimiento del sistema. Ojo, vectorial, porque no te dicen módulo. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Teoría de vectores, señores. Cantidad de movimiento de A más la cantidad de movimiento de B más la cantidad de movimiento de C. O sea, tenemos que calcular, ojo, tenemos que calcular la cantidad de movimiento de cada uno de ellos y sumarlo, pero de manera vectorial. Ya no de manera escalar, sino vectorial. Lo vamos a reemplazar acá los valores, a ver cuáles serían estos valorcitos. Serían pues simplemente cantidad de movimiento del sistema. Será, ¿cuánto es la cantidad de movimiento de A? 3 por 6, sí. Lo pongo acá. 3. ¿Quieres le pones pues, no? Despacio, pues, ¿no? 3 por 6, sí. Más la cantidad de movimiento de B. Sería 2 por menos 5J. Más la cantidad de movimiento de 6, que sería 1 por menos 8. Entonces, si yo opero todo esto, acá me sale 18 y acá me sale menos 10J y acá me sale menos 8i. Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería mi clave? Simplemente sumamos los i con i y j con j. Entonces, si nosotros hacemos eso, la cantidad de movimiento del sistema será ¿cuál? 10i menos 10j. ¿Qué cosa? Kilogramos metros por segundo. Entonces, eso es todo. Eso sería todo. Entonces, respetemos, por favor, ojo, no te olvides, los vectores unitarios. Siempre trabajemos, y desde acá te digo ya, si posible hasta la universidad, generalmente se trabaja con vectores unitarios IJ. Desde ahorita te lo digo. Rara vez utilizas otros sistemas otro sistema de referencias, ¿no? Donde señalan los vectores unitarios. Bueno, te comento que existen diferentes sistemas de referencia, ¿no? Cilíndricas, esféricas, ¿no? Existen diferentes sistemas de referencia en los cuales uno puede tener su sistema de coordenadas. Eh, pero generalmente, y a todo nivel pre, siempre se trabaja con estos vectores unitarios IJ que pertenecen al sistema de referencia o sistema cartesiano, en este caso XY. O sea, generalmente, ¿ya? Por no decir siempre, por no decir siempre. Pues algo vaya pues a un examen de olimpiada, así, pues, ¿no? Y ahí cambia la notación, ahí cambiamos todo. Muy bien, ¿ves? Ojo, ojo, nosotros le hemos puesto los vectores unitarios porque el problema nos pide, así literalmente hablando, calcule la cantidad de movimiento
del sistema. No nos dice calcula el módulo de la cantidad de movimiento. Mucha diferencia en eso. El módulo es el valor y la cantidad de movimiento es el vector. Problema 3. Mira, por ejemplo, el problema 3. Ya, a ver, 3. Ya, borramos el fondo y sacamos así. Para la esfera de 4 kilogramos se suelta. Calcule su cantidad de movimiento luego de un segundo en kilogramos metros por segundo. Ojo, te pide la cantidad de movimiento, es decir, expresado en componentes vectoriales, ¿ok? En este caso, porque las claves están en componentes vectoriales, componente X, componente Y, es decir, vector unitario Y, vector unitario J. Entonces, lo que yo primero voy a hacer es calcular la velocidad luego de un segundo. Profe, ¿por qué? Porque si calculo la velocidad, lo multiplico por su masa y ya está. Ya está la cantidad de movimiento. Y dicho sea de paso, la masa es 4 kilogramos, así que ya tengo todo. Ya, profe, entonces, luego de un segundo, ¿cuánto será su velocidad? Si te dice que ha sido soltado esta esferita desde ese punto, y digamos que un segundo ahora estará por acá, si es soltado, su velocidad inicial, ¿cuánto vale? Cero, sí. Y luego de un segundo, ¿cuánto será? ¿Sí o no que estará por acá? No sé cuánto será su velocidad. No lo sé, pero es esta. Entonces, si yo hallo esa velocidad, hallo mi cantidad de movimiento. Pero ¿qué te parece si primero hallamos el valor? Y luego te enseño cuáles son sus componentes. ¿Ok? Primero hallamos el valor. Ya. A ver. Si tú te das cuenta, este tipo de movimientos tú debes haberlo visto en caída libre, ¿no? En caída libre. Ya, porque este es un movimiento en caída libre. Entonces, cuando yo tengo un cuerpo que se mueve en un plano inclinado, ¿ok? Solo por efecto del peso, porque acá está cayendo por su peso, se dice que esta aceleración de ese bloque, o de ese cuerpecito, es conocido. Es muy conocido. ¿Ok? Es recontra conocido. ¿Sabes cuánto vale esa aceleración? Ya te lo había dicho, creo, en un problema anterior también. Es G seno del ángulo de inclinación de ese plano inclinado, ¿no? En este caso 30 grados. Correcto. Siempre así se va a calcular, en este caso, su aceleración. Pero tú sabes que la aceleración de la gravedad es 10 y el seno de 30 grados, ¿cuánto vale? Un medio. Entonces ya tenemos la aceleración, ¿pero cuánto es? 5 metros por segundo. Profe, entonces ya podemos calcular la velocidad que obtiene luego de un segundo. ¿Por qué? Porque luego usted va a hacer lo siguiente, ¿no? Aplicando, mira, aplicando las ecuaciones del MRV, por ejemplo, rapidez final es igual a ¿qué? Rapidez final es igual a ¿qué? Rapidez inicial más aceleración por tiempo. Entonces, la rapidez final es la que yo necesito, profe. Ya. ¿Y cuánto es la inicial? 0. ¿Y cuánto es la aceleración? 5 por 1. ¿Cuánto sería la rapidez final entonces? 5 metros por segundo. Entonces, en otras palabras me está diciendo, cuando la rapidez es 5 metros por segundo, ¿cuál es su cantidad de movimiento? Si su masa vale 4. Entonces voy a volver a hacer mi gráfico, pero solamente para que te des cuenta. ¿No? Solamente para que te des cuenta. Acá es 30 grados. Y yo voy a graficar ya cuando la esferita se encuentra un segundo después de haber sido soltado. Es decir, cuando tenga esta rapidez de 5 metros por segundo. ¿Correcto? Mira, voy a hacer ese gráfico. Ya lo estoy graficando un segundo después y cuando su rapidez te dicen por dato que es, mejor dicho, hemos calculado que es 5 metros por segundo. Ahora, esta rapidez es paralela al plano, ¿no? Entonces, chicos, bueno, en este caso, chicas, si la masa vale 4 y su rapidez es 5 metros por segundo, oye, y la dirección es tangente, la dirección de la velocidad es tangente al plano, pero hacia abajo, aproximadamente, entonces la cantidad de movimiento también debe ir hacia abajo, porque tiene la misma dirección que la velocidad. ¿Y cuánto vale su cantidad de movimiento?
¿No es la masa por la velocidad? ¿Sí o no? Entonces, ¿eso vale cuánto? Profe, vale 20 kilogramos metro por segundo. Muy bien, vamos a ver. Pero, ese es el módulo. 20 kilogramos metro por segundo es el módulo, es el valor. Yo quiero hallar, yo quiero hallar sus componentes en las direcciones vertical y horizontal. Entonces, mira cómo voy a hallar eso, porque mira las componentes. Voy a trazar mis componentes, perdón, en este caso, rectas Y y X, y este vector lo coloco por acá. Y este valor, ¿cuánto dice que es? 20, ¿no? 20. ¿Y cuánto sería este angulito? Ojo, ¿cuánto sería este angulito que puedo poner por acá? No sería el mismo angulito que si trazara por acá. Sería este mismo. ¿Y qué ángulo es el? 60. ¿Correcto? Ahí está. 20 es el módulo y el ángulo que está por ahí sería 60. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esas componentes? Fácil. ¿Tú te acuerdas? Tu profesor cuando hizo estas componentes lo descomponía así, ¿no? Paralelas, paralelas. La componente sería uno en la dirección hacia la derecha y otro en la dirección hacia abajo. Entonces acá sería ¿cuánto? 10 raíz de 3 y acá sería 10. ¿Por qué? Esas son las componentes. Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería la clave? La clave sería de esta manera, ¿no? Sería, en este caso, la cantidad de movimiento sería, ¿cuál sería la cantidad de movimiento? Sería 10 raíz de 3i menos, profe, ¿por qué menos? Porque va hacia abajo esta componente. Menos 10J. ¿Cuál es la clave? La clave es la I. Entonces, eso de ahí hemos aplicado teoría de vectores. ¿Por qué? Pues yo te he dicho que en este tema se cumple toda la teoría de vectores que has aprendido. Por eso que vectores es un tema muy importante, sobre todo para los ingenieros, las ingenieras, ¿no? Carrera de ingeniería, medicina también, dicho ese paso, ¿ah? Deben saber muy bien toda esta teoría. Ellos deben saber muy bien la teoría de vectores. Porque si no, luego vienen los inconvenientes, que luego vienen los problemas, por fin entiendo. ¿Ya? ¿Sí? Dentro de poco ya se vienen los seminarios. Tú quieres un seminario de repente de vectores, también me pasas el dato, ¿no? Para ir recordando vectores. ¿Ya? Esos seminarios son gratuitos. Dime nada más para ver si deseas, ¿no? Ojo, se vienen los seminarios los sábados, el grupo va a lanzar seminarios gratuitos. Ahí voy a lanzar las sugerencias después les informo más de eso. Pero ustedes tienen que ser los interesados. Siempre es bueno recordar o aprender. Y si es gratis, mejor. Bueno, la pregunta 4 nos dice, ¿no? A ver, lo vamos leyendo ya. Lo vamos leyendo mientras voy colocando los gráficos. Problema bien chévere, bien bonito, ¿no? Las claves lo voy a borrar, por favor, ¿sí? Y luego de ahí ya tuve las claves en el problema de la ficha que te he dado, pues, ¿no? Que tienes la ficha sola. En la ficha están las claves, así que no te hagas problema. Listo. Ve lo que dice por acá. Para dos cuerpos se muestran sus velocidades antes y después del choque. Antes del choque y después del choque. Ojo que la próxima semana vemos choques, ¿eh? Tema también muy, muy amplio.
Calcule el módulo de la variación de la cantidad de movimiento del sistema. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Acá habrá una cantidad de movimiento del sistema al inicio y acá habrá una cantidad de movimiento del sistema al final. Al inicio será la suma de estas dos cantidades de movimiento y al final será también la suma de estas dos cantidades de movimiento. Entonces yo acá observo, profe, que cuando me dicen cantidad de movimiento, según lo que puedo observar anteriormente, usted lo que quiere la respuesta es en IJ. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Coloco los vectores unitarios IJ, porque recuerda que yo te he dicho que siempre trabajamos, o mejor dicho, generalmente trabajamos en ese sistema, IJ, ¿ya? Pero creo que me piden el módulo, ¿no? Calcule el módulo de la variación. Ah, me piden el módulo. Pero entonces te doy un dato, y este nunca falla. Generalmente calcula la cantidad de movimiento del sistema, o sea, en I y J. ¿Ya? En IJ. Y al final le aplicas ya el módulo de esas componentes. Ese es lo que yo te puedo aconsejar. Entonces, para poder calcular la cantidad de movimiento, entonces no te voy a poner los vectores unitarios a cada uno de estos vectores. Profe, acá es más I, acá es más J, acá es menos I, y acá, no, pues, es que acá no puedes trabajar con 15 raídos, acá tendrías que trabajar con sus componentes, ¿sí? Entonces lo vas a descomponer, y cuando tú descompongas, te va a salir un vector hacia arriba y un vector hacia la derecha. Y cada uno de estos componentes, tú mismo lo vas a hacer, y te va a salir 15, 15. 15 metros por segundo, 15 metros por segundo. Y no te olvides que se le va a colocar a cada uno de ellos sus vectores unitarios. Ya no vas a trabajar con 15 radios, olvídate de esto. Sino con cuánto, con 15, 15. 15 arriba y 15 a la derecha. Entonces acá usted va a colocar, mira, su vector unitario de 15 hacia arriba, que es más J, y su vector unitario 15 a la derecha, que es más. Entonces con esto va a trabajar usted, ya no con él. Muy bien, profe. Entonces vamos a calcular acá la cantidad de movimiento del sistema al inicio. Ya vamos a ponerle acá cantidad de movimiento del sistema al inicio, y acá le vamos a colocar cantidad de movimiento del sistema al final, es decir, después del choque, ¿no? Van a chocar y pues de repente se dispersan. Entonces, calculando, ¿qué cosa piden? Piden la variación de la cantidad de movimiento. Este es el simbolito de variación. ¿Y sabes cómo se calcula? Como cantidad de movimiento del sistema al final menos la cantidad de movimiento del sistema al inicio. Sí, así se va a calcular la variación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Es como si te dijeran cuánto ha cambiado. También te pueden poner esa palabra. Entonces calculemos cuánto es la cantidad de movimiento del sistema a cada uno de ellos, ¿no? Al inicio y al final, para poder reemplazarlo y luego tener la respuesta. Muy bien. Vamos a calcular la cantidad de movimiento del sistema al inicio primero que tal. ¿Cuál es? Sería la cantidad de movimiento del sistema, de A, perdón, al inicio, sería la masa por su velocidad. Ya de frente, ya, 2 por 20, 40i, más 5 por 10J, sería más 50J. Así de fácil. ¿En qué unidades? No te olvides que está en kilogramos metros por segundo. Ya tengo la cantidad de movimiento de quién al inicio. ¿De quién? Del sistema. Ahora vamos a calcular la cantidad de movimiento del sistema, pero al final. Entonces vamos a empezar con él. Sería su masa, pero la masa de A, profe, ¿cuánto sería? 2, pues, ¿no ves que la masa no va a cambiar, ¿no? O sea, sigue siendo la misma masa. Ya, entonces sería 2 por menos 5, menos 10. ¿Ok? Más, y acá sí lo voy a hacer despacio, la cantidad de movimiento de B. Pero ¿cómo se calcula? Su masa por su velocidad. La masa es 5 y su velocidad, ojo, ahí sí será 15i más 15J. Entonces, si esto pasa a multiplicar a cada uno de ellos por la distributiva de un escalar con un vector, entonces se obtiene que la cantidad de movimiento del sistema al final, ¿cuál es? A ver, será menos 10i y acá sale 75i, entonces será 65J, ¿correcto? Porque se restan, pues, ¿no? Y acá sería más 75J.
¿Y en qué unidades? No te olvides que es kilogramos, metros por segundo. Chicos, chicas, ya tengo el inicio y ya tengo al final. Entonces ahora sí reemplacemos. Por último, vamos a poner acá. Por último, cantidad de movimiento o variación de la cantidad de movimiento será. Primero coloco el final, sería 65, en este caso I, ¿no? Acá es I. Acá es I. 65i, porque es menos 10i más 75i, sería 65i, más 75j, pero le resto al inicio. ¿Y cuánto es al inicio? Nos salió 40i más 50j. ¿Correcto? Entonces, por lo tanto, obtengo que la cantidad de movimiento, la variación de la cantidad de movimiento sería 25i más 25j, kilogramos metros por segundo. Ahí está. Pero ojo, esa es mi respuesta. Si tú ves tus claves, no vas a encontrar esa respuesta. No vas a encontrar esa respuesta, porque eso no es la clave, eso no es lo que te piden el módulo. Pero, profe, ¿por qué calculó en componentes IJ? Porque ahora lo que usted va a hacer es hallar el módulo. Y el módulo de un vector se halla como la raíz cuadrada de ¿qué? De la componente, en este caso, horizontal, es decir, en la dirección Y al cuadrado, más la componente en la dirección vertical, la dirección J al cuadrado. Lo sumo y le saco la raíz. Siempre, siempre, si tengo las componentes hago esto. Y esto operando me va a salir, te aseguro, 25 raíz de 2 kilogramos metros por segundo. Y si tú sabes la teoría de vectores, debes saber, no vas a estar haciendo esto, pues no, si tú sabes la teoría de vectores, simplemente lo que vas a hacer es 25, 25, 25 raíz de 2. 7, 7, 7 raíz de 2. 8, 8, 8 raíz de 2. Inclusive con el signo. Inclusive si los signos fueran diferentes. ¿Ya? Inclusive si acá fuera pues, 25 menos 25, igual va a salir 25 raíz de 2. Entonces, eso se llama teoría de vectores y es algo que tú debes conocer. Repito, si tú piensas ir a ingeniería o medicina sin saber vectores, o de repente, mira, yo diría hasta economía, porque manejan mucha matemática ellos, y creo que te estás equivocando. Vectores es un tema importantísimo. Ni que hablar ingeniería, no, no, ¿por qué te voy a decir que ya pues, que está de sobre? Ingeniería tiene que estar muy bien física, muy bien, vectores a lo más. Si hay dudas me avisas, por favor, si hay dudas me dices, profe, tengo esta duda para apoyar, ¿ya? Este problema número 3, ¿alcanzará por acá? A ver, creo que me alcanza, pero sin sus claves. Oh, no, pero no tiene claves, no, solo no me alcanzó por sus claves. Qué raro que acá me alcance. Sí, sí me alcanzó. En otro grupo no me alcanzó, pero ahora sí. Listo. Me dice, se muestra una esfera de 3 kilogramos. O sea, esta esferita es de 3 kilogramos, ¿correcto? Calcule el módulo de la variación de su cantidad de movimiento. Ojo, me pide la variación de la cantidad de movimiento que sufre este cuerpecito, ¿no? Es 3 kilogramos, ¿correcto? Pero esta es la velocidad final y por ende será la velocidad inicial, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo hacemos este problema? ¿Cómo hacemos? Bueno, hay varias formas de resolverlo. Por ahora, yo voy a enseñarte aplicando el método de descomposición, ¿no? Al igual que hice por acá, me pedí el módulo de la variación, yo voy a hallar también esta variación en forma vectorial, restando la cantidad de movimiento al final menos la cantidad de movimiento al inicio, ¿ok? Profe, pero para calcular la cantidad de movimiento al final necesito saber la velocidad final, porque la inicial es 4 radios 2. Correcto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a descomponer cada uno de estos vectorcitos. Entonces, esta componente, por ejemplo, de él, sería hacia abajo y sería a la derecha.
Vamos a hacerlo más arriba, hacia abajo, y hacia es la descomposición de esta velocidad de 4 radios. Ahora, si él es 45, él también sería 45. Entonces, cuando yo tengo por teoría de vectores 4 raíz de 2 y 45 grados el ángulo que forma, o ya sea la velocidad o cualquier vector con la horizontal o con la vertical, se cumple que cada uno de estos valores sería 4 y 4 metros por segundo. ¿Ok? Por teoría de vectores. Ahora, te doy un dato más, profe, y estos. Ah, ya. Su descomposición sería así, bonito. Hacia arriba y hacia la derecha. Y si te das cuenta, este angulito también lo tienes, ¿no? Por paralelas también sería 37. ¿No? Sería 37, te aseguro, ¿no? Por paralelas, pues, ¿no? Recuerda que si él es horizontal y este es horizontal, entonces si él es 37, el angulito de arriba también sería 37. Ahora, mira por acá. Cuando a ti te dicen este dato, la superficie es lisa, y eso acuérdate de acá hacia adelante hasta choques, hasta choques. Cuando a ti te dicen que el choque, porque en realidad ha habido un choque ahí, ¿no? En la superficie, ¿no? En este punto ha habido un choque. Y dice que la superficie es lisa, entonces, ¿sabes cuál es la única velocidad que va a ser afectada? ¿No? La que justamente, en este caso, forma 90 grados con esa superficie. Es decir, la perpendicular. ¿Y cuál es la de esta, al inicio, ¿no? ¿Cuál de estas dos es la perpendicular? Bueno, profe, este 4, ¿no? Este 4 que va hacia abajo. Muy bien. Porque ¿qué pasa con la horizontal? Que también es 4, dicho sea de paso. Esa no cambia. Solo si dice liso. O sea, si acá es 4, acá también sigue siendo 4. La que cambia solo es ¿quién? La vertical. Nada más. Y también va a depender si es un choque plástico, inelástico o elástico. Pero el dato que te estoy dando es que si dice que es liso, la que es tangente a la superficie, porque esta es la superficie con quien está chocando, no voy a sombrear más todavía para que te des cuenta. Esta es la superficie con la que está chocando. Entonces, otra vez ver que si es liso esa superficie, entonces la velocidad que es perpendicular a esa superficie es la que cambia. La horizontal no, la que es tangente a ella no. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, si tú te das cuenta, esta rapidez final ha sido descompuesta en la vertical como en la horizontal. Pero de acá ya, de acá, voy a agrandarlo acá. Lo voy a agrandar para que te des cuenta. Yo sé que es teoría de vectores y debería ponerlo de frente, pero de todas maneras siempre es bueno hacer, pues, hacer un pequeño repaso, ¿no? Como quien haciendo, porque acá sí hay que tener mucho cuidado. Ya, esta componente sería la vertical y la que sale 4 es horizontal, ¿correcto? Ahora este ángulo te dice por rato que es 35. Ya, muy bien. Bueno, tú debes saber que él es 90 por teoría de vectores. Cuando realizo la descomposición, y además él sería 53. Y esta es la velocidad final que no me dan de dato. Yo te pregunto, si a 53 es 4 en este triangulito, si a 53 se opone 4, ¿cuánto se opone a 37? 3, ¿sí o no? Eso quiere decir que la rapidez vertical, profe, es 3 metros por segundo. O sea, él es 3 metros por segundo. ¿Ok? Por si acaso, por acá te dejo esta descomposición o cómo calculé que eso vale 3 metros por segundo. Por si acaso te lo dejo. No lo voy a borrar para que repases. Entonces ya tenemos, profe, con ese dato, la cantidad de movimiento al inicio y al final. ¿Correcto? Lo pongo acá, del gráfico. Problema tipo A. ¿Cuál es la cantidad de movimiento del sistema al inicio? Bueno, más que el sistema del cuerpo, ¿no? Porque no hay un sistema. Sería, en este caso, la masa por su velocidad. Pues la masa vale 3, pues, ¿y su velocidad cuánto sería? 4i, ¿correcto? Porque este es positivo i. Y menos 4j, ¿sí?
Sería menos 4. ¿Y cuánto me sale esto? Me va a salir 12i menos 12j. Kilogramos metros por segundo. Entonces ya tengo la cantidad de movimiento, ojo, la cantidad de movimiento, perdón, acá es claro, ¿no? Al inicio. Pero ahora nos vamos al final. Sería la masa por su velocidad final, pero date cuenta que acá es más J más I, o sea, será 4I más 3J. ¿Y cuánto sale eso, profe? Sale 12I más 9J. Kilogramos metros. Ahí está. Ya, pero me piden la variación. La variación. Entonces, por último, ya pues ya salió todo, ¿no? Por último, este problema ya salió. ¿Cuánto sería la variación? La variación de la cantidad de movimiento será simplemente ¿cuál? La final, 12i más 9j, menos la inicial, que sería ¿cuánto? 12i menos 12j. Al restar, operando i con i, j con j, aplicando las teorías algebraicas, me va a salir que la variación de la cantidad de movimiento será, bueno, esto se va, te queda 21j, ¿no? Pero, si yo quiero el módulo y solamente hay un vector unitario, ya sea i, ya sea j, y más adelante k, entonces simplemente se le va a quitar ese vector unitario y el módulo de la cantidad de movimiento será simplemente el numerito que acompaña al vector unitario, 21 kilogramos metros por segundo. Profe, ¿por qué no elevó al cuadrado así como hizo por acá? Porque acá tenía dos componentes. Pero acá la variación me ha salido con una componente. Y si es una componente, me olvido de ese vector unitario y ese valorcito sería, en este caso, la cantidad de movimiento del sistema, el módulo y la cantidad de movimiento del sistema. Si hubiera salido menos 21J, igual le hubiera puesto 21. Me olvidó el signo, me olvidó también de su vector unitario. ¿Correcto? Ahí está. ¿Ya? ¿Dudas? No creo, ¿no? ¿Todo bien por ahora? ¿Sí? Si hay alguna duda, tú me dices. Ahí te estoy dejando también la grabación para que, te voy a dejar, lo voy a subir como siempre, para que tú también lo repases, ¿no? De cómo calculamos, cómo estamos operando. Y si hay duda, me dices ahora también para resolver. Siguiente ejercicio. 6. 6. A ver. Si la cantidad de movimiento, me dicen por rato, ¿no? Si la cantidad de movimiento del sistema es 2 metros por segundo y, o sea, ese es el dato, ya voy a poner acá, sí, dato, cantidad de movimiento del sistema será 2 kilogramos metros por segundo y, o sea, es horizontal, ¿no? Determine la rapidez de C. Bueno, lo que yo voy a hacer acá es calcular la velocidad, ojo, escucha, la velocidad de C, y una vez que tengo la velocidad, calcular su módulo. O sea, me va a quedar algo así como esto, mira. Por ejemplo, acá me pedían el módulo de la cantidad de movimiento, y yo hallé el vector. Entonces, con el vector y sus componentes, yo puedo hallar ya el módulo, ¿no? Teoría de vectores. Igual acá. Si yo tengo, en este caso, el vector, puedo hallar también su módulo. Y si te das cuenta, este vector tendrá dos componentes. Una componente que apunta a la derecha y otra que apunta hacia abajo. ¿Por qué? Ah? ¿Por qué?
Porque si te das cuenta, ese es el sentido de este vector, pues, ¿no? Velocidad, ese sentido. Entonces acá tendrá una componente xc y tendrá una componente ys. ¿Correcto? Entonces la velocidad de c será, vamos a poner así, b de xc en y más b de y en c. Entonces, eso sería la velocidad de c. Y la velocidad de este móvil, le voy a llamar pues a, y a él le voy a llamar b. ¿Cuánto sería de a? Sería más 3i, porque apunta a la derecha, y la de b, más 2j, porque apunta hacia. Lo repito, si yo conozco las componentes, puedo hallar, repito, por dato, perdón, puedo hallar el módulo, ¿no? Porque aplico Pitágoras. O algo así como Pitágoras. Bueno, reemplazamos nuestro dato. ¿Cuánto sería la cantidad de movimiento del sistema? ¿Mm? ¿Cuánto sería la cantidad de movimiento del sistema? Sería la masa por la velocidad de A, eso sale 6i, más la masa por la velocidad de B, eso sale 2j, porque es 1 por 2, 2 por 3, ahí está. Y más la masa por la velocidad de C. Pero como la masa vale 1, yo solamente me quedaría B de X en Y, ¿correcto? Más B de Y C en J. ¿Y cuánto nos sale esto? Pues simplemente 2i. Ahora lo que vas a hacer es juntar los que son I con I y J con J. Por ejemplo, mira, ve, acá hay I, entonces sería ¿cuánto? Sería 6 más B de X C en la dirección I. Más, a ver, J con J sería 2 más velocidad de la componente I, C, J, y todo 2i, y le voy a agregar a esto, mira, ve, 0j. ¿Pasa algo? No pasa nada. ¿Y por qué he hecho eso? Porque ahora voy a aplicar la igualdad de vectores. El que está con componente I en dirección I debe ser igual en el otro extremo de la ecuación al que tiene componente I, ¿no? O sea, 6 más bx será 2. Y 2 más v de y será 4. Entonces, pongo acá. 6 más v de x en c será igual a ¿cuánto dijimos? A 2. Entonces, v de x en c sale ¿cuánto? Pasa restando menos 4. Ah, pero creo que sí es 2, ¿no? Ya está ahí. Y el otro sería 2 más b de y en c es 0. Entonces, b de y en c sale menos 2. ¿Cuáles serían entonces esas componentes del vector c? Entonces pongo luego, la velocidad de c será, mira, primero va la componente x, ¿no? Menos 4i menos la componente ahora de y todo esto en metros por segundo. Entonces no te vayas a olvidar que hemos hallado la velocidad, pero yo no quiero la velocidad, profe, a mí me piden la rapidez de c. Entonces yo puedo hallar la rapidez a partir de la velocidad, ¿no? Simplemente, vamos a poner así. Entonces, la rapidez de c será la raíz cuadrada de ¿quién? De 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Y cuánto me sale eso? 2 raíz de 5 metros por segundo. ¿Ves? Tu problema tipo. Cuando te venga algo similar, ya no vas a tener ninguna duda, ¿no? Porque ya obviamente estamos haciendo pues, problemas tipo. Muy bien, chicos. Ahí está, ¿no? Estamos dejando ahí los problemas tipo.
Seguimos. Problema 6. Vamos ahora sí con el problema número 7. ¿Ya? No te olvides que hoy día no vamos solamente por hoy día. Normal, igual la clase se va a grabar hasta las 6:45. ¿Ya? Por favor, ahí hemos tenido o he tenido unos problemas de conexión al inicio. Así disculpar. Pero el tiempo no tiene por qué perderse, ¿no? Listo. 7. Ya, las 7, las claves están en tu texto. Mejor lo pongo ahí, creo que sí me alcanza para poner ahí las claves también, porque no sé, de repente alguien quiere ver. Algunos se guían con las claves, ¿no? No está mal, pero ¿sabes cuál es lo malo? Que en la universidad ya no van a existir claves, ¿no? Y si las hay, pues rara vez. Ahorita porque de repente hay exámenes virtuales, ¿no? Pero ya cuando estarás en la universidad no creo que haya, pues, exámenes virtuales. Se habrán acabado todo, ¿no? Con toda esta pandemia. Hay que estar preparados. Una esfera de 0,5 kilogramos se suelta desde reposo. Aquí quiere decir que desde una altura, pues no, obviamente, va a soltarse de reposo, entonces vamos a imaginar que estás. Entonces, si se suelta, su velocidad inicial, ¿cuánto es? 0. En t igual a 0, muy bien. Si este experimento movimiento vertical de caída libre, fácil, calcule la variación de su cantidad de movimiento entre los instantes 1 y 3. Ya, o sea, entre el instante 1 segundo y 3 segundos, que por ejemplo puede estar acá abajo. O sea, va a pasar acá 1 segundo y me piden en el tercer segundo, en el instante 3. O sea, por acá pasan 3 segundos. Eso es lo que quiere decir, ¿ah? Eso es lo que quiere decir entre el instante t1 igual a 1 y t igual a 3. Cuando pasa 1 segundo y cuando pasan 3 segundos. ¿Correcto? Entonces, como está cayendo, la velocidad va a ir aumentando, ¿no? Porque está solo siendo afectado ¿por quién? Por la fuerza de gravedad. Entonces, su velocidad va a ir aumentando. ¿Y de cuánto en cuánto va a ir variando? Bueno, si solamente está actuando la fuerza de gravedad porque está en caída libre, por dato, entonces la aceleración de la gravedad me va a indicar a mí de cuánto en cuánto está aumentando. Y si dice que 10, está aumentando 10 en cada segundo, chicos, chicas. Entonces, en un segundo, si era 0, le aumenta 10, ¿cuánto me queda? 10, pues. Y si es 0 y ya no pasa un segundo, si no pasan 3 segundos, pues no le vas a aumentar 10, tampoco 20, sino ¿cuánto? El triple de 10, pues 30. ¿Mm? No olvidar que la masa es lo que está por acá. ¿Ok? Listo. ¿Pero qué piden, profe? ¿Qué piden? Ya no te olvides que piden. Ojo, este es en el instante, por si acaso lo pongo ya. No voy a decir que por ahí esté distraído, no vaya a prestar. Este es en el instante 1 segundo y este es en el instante 3 segundos. Entonces, lo que pide el problema es la variación de la cantidad de movimiento. En este caso, sí, su módulo, ¿no? Porque, no, tiene dirección. Tiene menos y tiene más. Entonces, me piden en vectores unitarios. Entonces, me piden la variación de su cantidad de movimiento. Ese es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento al inicio. Recuerda que al final es en el instante t igual a 3 segundos. Y al inicio es en el instante t igual a 1 segundo. Solo te voy a avisar para que no te hayas olvidado. Ya te expliqué en la gráfica, pero te lo recalco. Bueno, si la masa es 0,5 kilogramos, ya podemos hallar acá cuánto es su cantidad de movimiento final inicial. Porque recuerda que cuando me piden vectorialmente, yo tengo que colocarle todo en su dirección. Acá sería menos J y acá sería menos J. Porque las velocidades son verticales y van hacia abajo.
Entonces, ¿usted qué me va a decir? La variación de la cantidad de movimiento será la final en el instante t igual a 3, su masa por su velocidad. Menos la cantidad de movimiento al inicio, o sea, cuando el instante t igual a 1 segundo, sería su masa por su velocidad. Bueno, acá operas y te sale menos 15J. Acá operas y me sale menos ¿cuánto? ¿Mm? Menos 5J. Pero menos con menos se vuelve más. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto sería la variación de la cantidad de movimiento? Sí o no que sería menos 15 y acá menos por menos se vuelve masa, más, J, más 5. Eso sería menos 10 kilogramos metros por segundo en la dirección J. Entonces, ¿la clave cuál sería? La C. Ahora, te doy un dato, profe, acá no aparecen los J. ¿Por qué? Porque cuando el movimiento se da en una sola dirección en todo instante, ya se sobreentiende que el signo nada más me está diciendo que va o bien hacia abajo o bien hacia arriba. Si te dice que es en la vertical, ya se sobreentiende que estamos en la dirección del vector unitario J, ¿no? En realidad menos J, pero ya no se le pone J porque estamos trabajando en la vertical. O sea, es como ya estaría redundando. Pero no está mal ponerlo tampoco, dicho ese paso, no está mal. Por eso lo dejo puesto. Pero, y te estoy indicando que la clave es la C. Más bien te estoy explicando por qué no han puesto el J. ¿Ok? No son cositas que uno debe saber. ¿Ya? Muy bien, ahí te dejo algunos problemitas para que tú lo puedas hacer también. A ver, uno más para pasar a impulso, ¿ya? Uno más para que lo puedas hacer. Por ejemplo, el problema 8 es interesante que lo intentes. Problema 9. Problema 9, vamos a hacerlo, a ver. Ahí te dejo dos problemas para que tú también lo intentes. ¿Yo? Ya está. A ver. A ver, en el problema 9 me dice, ¿no? Presta muchísima atención, por favor. Bueno, si ya te sale, no hay problema, ¿no? Un balón de 1,5 kilogramos de masa es impulsado con una velocidad de módulo 40 metros por segundo y formando un ángulo de 37 grados. Muy bien. Vamos a hacer ese gráfico. Ahí está el balón. Ha sido impulsado, o sea, lanzado. ¿Con cuánto? Ojo, la masa del balón, si quieres ponerlo acá arriba para que no te olvides, es 1,5 kilogramos, o sea, no hay problema. Ha sido impulsado con 40 metros por segundo. Ya, así, ¿no? Vamos a poner con negrito. 40 metros por segundo. ¿Con qué ángulo? Ángulo de 37 grados. O sea, con la horizontal va a formar un ángulo de 37 grados. Me piden determinar el valor de la cantidad de movimiento cuando se encuentre en su altura máxima. ¿Sí o no que este movimiento será así? Bueno, así más o menos. ¿Correcto? Entonces, la altura máxima que va a lograr estará por acá, por ejemplo, ¿no? Ahí está. De ahí empieza a bajar. Un poquito más acá. Entonces, como tú sabes movimiento parabólico de caída libre, creo que tú debes saber eso, ¿correcto? Tú sabes eso. La velocidad en el punto más alto solo es horizontal. Eso debes haberlo visto en movimiento parabólico de caída libre. Nosotros estamos viendo en el módulo 1. ¿Ok? Bueno, ya lo hemos visto también. Y esta componente horizontal, o esta velocidad horizontal, sería la misma que la componente horizontal al inicio. Eso nosotros usamos por movimiento de parabólico de caída libre. ¿No? Además, recuerda que en el movimiento parabólico de caída libre, la sugerencia es que descompongas el vector de lanzamientos. En la vertical
y en la horizontal. Como es 40 y es 37, ponle pausa a tu video, aplica el método de la descomposición de vectores y él te va a salir 24 metros por segundo y él te va a salir 32 metros por segundo. ¿De quién? La descomposición de 40 metros por segundo. ¿En qué componentes? Vertical y horizontal. ¿Y cuál de estas dos se mantiene? La horizontal. Si acá es 32, arriba también es 32 y en cualquier punto es 32. Entonces ya salió, porque me están pidiendo el módulo de la cantidad de movimiento en el punto más alto, y en el punto más alto su velocidad o su rapidez es 32 metros por segundo horizontal. Entonces nos piden la cantidad de movimiento en la altura máxima. ¿Y eso sería cuánto? ¿Cuánto sería la cantidad de movimiento en la altura máxima? Entonces la cantidad de movimiento en la altura máxima será la masa del bloque, que es, o en este caso de la pelotita, que es 1,5, por su velocidad en la altura máxima, que es 32 metros por segundo. Y al multiplicar, pues nos va a salir cuánto es la cantidad de movimiento, su módulo de la altura máxima. Recuerda que acá le estamos poniendo su módulo de la velocidad. Cuando ponemos el módulo de la velocidad y la masa, la multiplicación me da el módulo de la cantidad de movimiento, como me están pidiendo. ¿Ok? Bueno. A ver, acá me va a salir, si no me equivoco, a ver, 3 medios, 16 por 3, 48 kilogramos metros por segundo. Pues, eso sería todo. Entonces, yo te pido también que tú lo intentes, lo trabajes. Yo sé que de repente no tenemos igual tiempo para todos, pero puedes intentar el 8 y el 10, ¿ok? Como a modo de práctica, pues, ¿no? A modo de práctica. ¿Ya? También es cosa que tú practiques. El material está hecho justamente para lo que te estoy diciendo, a dejarte a ti algunos problemas. ¿Ya? Vamos ahora sí a la definición de impulso, ¿no? Vamos ahora sí al impulso. Mañana arrancamos con impulso, ¿ok? Impulso, relación, cantidad, momento, impulso. Si acaso, mañana hacemos la segunda parte de esto. ¿Y qué cosa es el impulso? ¿Mm? ¿Qué cosa es el impulso? Bueno, generalmente en física, o los ingenieros o los físicos no hablan de fuerza, sino hablan de impulso, déjame decirte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en física tiene más sentido hablar de impulso que de fuerza. Te voy a explicar por qué. Porque si yo tengo un bloque acá, que está en reposo, y quiero que se empiece, por ejemplo, a mover, o de repente no mover, sino cambiar su velocidad, entonces dime, si quiero cambiar de una velocidad, vamos a poner así, una velocidad inicial, yo lo quiero cambiar, ¿no? Desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. Entonces, a mí me han enseñado que el cuerpo debe acelerar, pero por la segunda ley de Newton, si acelera es porque hay una fuerza resultante. ¿Correcto? ¿No? O sea, sobre este cuerpo debe experimentarse, por ejemplo, una fuerza resultante que le voy a llamar F. Ahora, también va a depender, ¿no? Si es que no hay rozamiento y todo eso, porque va a decir que hay rozamiento, entonces lo ponemos por acá rozamiento. Imagínate que hay rozamiento también, lo colocamos su rozamiento, porque se está moviendo a la derecha. Entonces tengo acá fuerza rozamiento. Y tengo una fuerza F que es constante. ¿Correcto? Entonces, estas fuerzas, esta suma de estas fuerzas van a generar una aceleración. Esa aceleración va a permitir que el cuerpo varíe su velocidad, ya sea para aumentar o para disminuir, por ejemplo. Eso no se sabe. Ahora, ahora mira por acá. Mira por acá. Esta fuerza y esta variación debe darse en un tiempo determinado. Nosotros estamos siempre atados a una variable universal, que es el tiempo, ¿no? ¿Y por qué digo variable? Porque va a ir cambiando, ¿no? Algunos le llaman de repente algo que es intrínseco para nosotros, que es el tiempo. Nosotros no podemos frenar el tiempo. Nosotros no podemos decir que hoy día no envejezco, ¿no? Hoy día, para mí, hoy día no pasan años, no. O sea, el tiempo para nosotros es muy intrínseco, para nosotros prácticamente dependemos de ello, ¿no? Tiempo que pasa, tiempo perdido, tiempo que no se recupera. Ya, otras cosas puedes recuperar, quizás el tiempo no. Entonces, cuando nosotros aplicamos una fuerza, lo tenemos que hacer en un determinado tiempo.
Entonces, si tú quieres decir, he variado la velocidad aplicando una fuerza, creo que no sería lo correcto. Lo correcto sería, he variado la velocidad aplicando una fuerza en un determinado tiempo. Pero para no estar diciendo todo eso es como se define el impulso. El impulso de una fuerza se define de esta manera. El impulso es igual a la fuerza multiplicado por el intervalo de tiempo en el cual está aplicado esa fuerza. Este intervalo de tiempo. ¿Correcto? Así se define el impulso. ¿Ya? Así se va a definir el impulso. Entonces, si nosotros queremos variar la velocidad de un cuerpo, lo que decimos es, vamos a aplicarle un impulso, no una fuerza. Y si queremos decir fuerza, le tenemos que aplicar una fuerza en un determinado tiempo, o en un intervalo de tiempo. Entonces, para no estar diciendo todo eso, simplemente le aplicamos un impulso. Ahora, este impulso, si te das cuenta, ha variado la cantidad, la velocidad. Pero también no está bien dicho hablar de velocidad, porque un cuerpo no solamente posee velocidad, sino también posee masa. Entonces, si queremos hablar de manera correcta, tendríamos que decir ha variado no su velocidad, sino su cantidad de movimiento. Acá, este bloquecito tendrá una cantidad de movimiento, que le voy a llamar cantidad de movimiento inicial. Y acá tendrá una cantidad de movimiento llamada una cantidad de movimiento final. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, concluimos diciendo, ¿cómo varío la cantidad de movimiento de un cuerpo? Aplicándole un impulso. ¿Cómo varío la cantidad de movimiento de un cuerpo? Aplicándole un impulso. ¿Ok? Además se cumple, ojo con esto, ¿eh? Se cumple, y esta es la parte teórica que estoy haciendo, no debería ser, pero bueno, para hacerte recordar, pues, ¿no? Porque este es un curso 80% práctico, ¿no? Para recordar, porque tampoco quiero que te pierdas. Entonces se va a cumplir que la suma de todos los impulsos que actúan sobre un cuerpo debe ser igual a la cantidad de movimiento final del cuerpo o del sistema, además, menos la cantidad de movimiento al inicio. Es decir, si yo aplico un impulso a un sistema de partículas, entonces debe ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema menos la cantidad de movimiento inicial del sistema. Pero si solamente es un cuerpo acá, entonces yo digo, la suma de impulso que se le entrega al cuerpo es igual a su variación de su cantidad de movimiento, que es lo mismo al final menos la inicial, ¿no? ¿Ok? Ahí está. Entonces, esta es la formulita que yo voy a usar. ¿Ya? Esa es la formulita que yo voy a usar. Muy bien. Hecho el repaso, vamos a la práctica. Problema 11. Es para que no te pierdas. Ya, dice. A ver, problema 11 dice, un móvil cuyo peso es de 300 newton, se desplaza con una rapidez de 10 metros por segundo. Ya, voy a graficar ese problema. ¿Ya? Ahí está. Este es el móvil, que se desplaza con una rapidez, dice, de 10 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto será la cantidad de movimiento al final? Será, a ver, él es el inicio y él es el final. Sería 24 por 30. O si quieres le pones por separado, para hacerlo despacio. Menos al inicio, que sería 30, ¿no? Listo. Y operas nada más, ¿no? Y operas. Entonces, al operar, ¿cuánto nos va a salir? El impulso final será, a ver, acá multiplica, restas, o si quieres aplicas tu teoría matemática, factorizas 30, restas 24 menos 10, 14. Bueno, te va a salir 420 y positivo, ¿no? Kilogramos metros por segundo. Profe, aguanta. ¿Tiene las mismas unidades que la cantidad de movimiento? Sí. Si no, también es Newton segundo. Ojo, el Newton segundo es lo mismo que es el kilogramo metros por segundo. O sea, si me piden impulso, puede tener las mismas unidades que la cantidad de movimiento. Y si me piden la cantidad de movimiento, puedo poner también Newton por segundo. O Newton segundo, perdón.
¿Ya? Profe, pero no hay con el I. Lo que pasa es que me están pidiendo el impulso, en este caso el valor, ¿no? Entonces, ¿el valor cuánto sería? A ver, 420, ¿no? Ahí está. Muy bien, ¿ves? Este es el vector y este es el vector. Muy bien, Angeli, perfecto. Pues la masa no era 3, era 30, porque 30 por 10 es 300. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Alguna duda también por ahí? Muy bien, ahí estoy en el material, ¿no? Estamos en el material ahí. Te vayas a olvidar. Vamos con el siguiente problema. Ahí está. Nos dice, nos dice, para un cuerpo que realiza un movimiento circunferencial uniforme, es decir, el famoso MCU, ¿ok? ¿No? Calcula el impulso resultante cuando el radio barre 90 grados. Bueno, yo tengo una partícula que genera en MCU, digamos que, digamos que esta es la trayectoria de la partícula que sigue MCU, ¿correcto? ¿Ya? Ahí está la partícula, ¿no? Se está moviendo la partícula. Entonces, digamos que este es el punto central y este es el radio. Entonces, cuando el radio barre 90 grados, ahora la partícula se encuentra arriba, por acá, ¿correcto? Entonces, ahí ha barrido 90 grados. Ojo, si es un MCU, la característica de un MCU es que la rapidez se mantiene constante. Rapidez, no velocidad. Si acá pongo 4 metros por segundo, acá también será 4 metros por segundo. ¿Ya? Estoy graficando lo que me dice el problema, pues, ¿no? ¿Ya? Calcule el módulo del impulso resultante, ¿no? Cuando el radio barre 90 grados, es decir, la trayectoria sería la siguiente. Bueno, la masa del cuerpo es 2 kilogramos. ¿Qué te he dicho? Que lo ponga sus vectores unitarios, ¿no? Acá, por ejemplo, sería más I, más J, perdón, y acá sería más menos I. Entonces, si yo quiero el impulso resultante, acuérdate, me están pidiendo la suma de impulsos. Pero la suma de impulsos sería igual a, ¿qué? A la cantidad de movimiento final de esa partícula menos la cantidad de movimiento inicial de esa partícula, ¿no? Esto se sabe, ¿sí? ¿No? Esto se sabe, ¿ya? Vamos a colocarlo acá como que se sabe. Se sabe eso. O sea, esas son teorías que nosotros debemos saber. Se sabe. ¿Y qué piden? Y pongo por acá. Piden la suma de impulsos, ¿no? Que actúa sobre ese cuerpo. ¿Ya? La suma de impulsos que actúan sobre ese cuerpo. Entonces, para calcular la suma de impulsos como tal, no lo voy a hacer de manera directa, sino voy a utilizar esta formulita para poder hallar esa suma de impulsos que actúan sobre el cuerpo cuando, en este caso, se ha movido barriendo un ángulo de 90 grados, ¿correcto? Y para eso necesito la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Entonces, pongo por acá, suma de los impulsos que actúan sobre el cuerpo será, ¿cuánto es la cantidad de movimiento al final? A ver, el final es cuando ya barrió los 90, ¿no? Entonces era la masa que vale 2, bien claro está, por su velocidad que sería, yo le voy a poner menos 4i. Menos, al inicio, está acá, 2 por 4j. Entonces acá tengo que la suma de impulsos o impulso total, neto, resultante será menos 8i menos 8j. ¿Correcto? ¿Qué cosa? Kilogramos, metros por segundo, o si quiere le pone newton segundo. No creo que ahora las claves sí están en newton segundo, entonces le ponemos newton segundo. Es lo mismo.
Profe, pero me piden el módulo, ¿y esto es qué cosa? El vector, ¿no? Impulso resultante, o suma de impulsos, o impulso neto. Bueno, ya te enseñé pues que la suma de impulsos, vamos a colocarla acá, en este caso el módulo, será la raíz cuadrada de ¿qué? De 8 al cuadrado más 8 al cuadrado, y a eso le saco la raíz. Conociendo las componentes yo puedo saber el módulo. ¿Y eso cuánto me va a salir? 8 raíz de 2 newton C. Correcto. Y vuelvo a recalcar, si dominas vectores no vas a estar haciendo esto, pues lo que estoy haciendo acá, ¿no? O sea, si tú dominas vectores ya tú sabes pues que si las componentes son en módulo, en valor iguales 8, 8, entonces la resultante me va a salir lo mismo, pero multiplicado por raíz de 2, indiferentemente si es positivo, si es negativo, no importa. ¿Ok? Basta que tengan el mismo numerito sin el signo. Y listo. Aplicamos ya el método práctico. Si no, si lo dudas, eleva al cuadrado cada uno de ellos, lo sumas y le sacas la raíz y también te va a salir lo mismo. ¿Ok? Simplemente eso ya es para que te des cuenta en ese caso, ¿no? Muy bien. Ya. Entonces, ¿cómo hemos calculado en estos problemitas el impulso? Simplemente conociendo las cantidades de movimientos, ¿sí o no? Tanto al final y al inicio, y lo restado. Pero ¿cuál ha sido nuestra metodología? Colocarle, profe, los vectores unitarios y j a nuestras cantidades de movimiento, y al final suprimiendo, pues, los vectores unitarios, como es en el caso del 11, o en todo caso, a partir de las componentes vectoriales que me han salido en operar ij, pues obtengo su módulo, ¿no? O sea, ya tengo dos alternativas. Pero también puedo aplicar, ojo con esto, la diferencia de vectores. ¿Sí? Si yo tengo dos vectores, y acá sí hay que recordar vectores, vamos a ver si recuerda, ¿ya? Por ejemplo, el vector A y el vector B, y forman un ángulo θ. ¿Sí o no que A menos B sería este vector? Y tú lo debes saber por teoría. A menos B. ¿Cierto? Y si yo quiero saber el módulo de A menos B, llamado también módulo de vector diferencia, lo puedo calcular aplicando ¿qué cosa? Aplicando una formulita que es muy parecida a la ley de coseno, ¿no? Sería a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b, coseno del ángulo que forman esos dos vectores, ¿no? Si quiero el vector diferencia. No era con más, profe, eso es cuando quiero la resultante. Cuando quiero la diferencia, ahí el signo se va a colocar menos entre los dos, ¿no? En esto es entre a cuadrado más b cuadrado, menos, no se coloca más. Si fuera acá, la resultante sí se pone más. O sea, aplicando esta teoría de vectores, también puedo calcular el impulso, ¿ok? Que actúa sobre un cuerpo. ¿Y cómo hago eso? ¿Mm? ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, mira acá, problema número, vamos a hacer este problema, ¿ya? A ver, un ratito. Ya, vamos a hacer este problemita 13. Ya, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer este problemita 13. Ya, sí, 13 o 14 es lo mismo. Sí, vamos a hacer 13. Y con esto nos vamos, ¿ya? Con esto nos vamos. Creo que ya hemos recuperado el tiempito o este problemita inicial, ¿no? Que nos habíamos demorado en iniciar la sesión. Disculpa nuevamente por ese percance, ¿ya? Obviamente no se repite, ¿no? Pero de todas maneras, pues. Ya, calcula o calcular, ¿no? El impulso resultante sobre el cuerpo de 10 kilogramos debido al impacto mostrado. Mira, me piden el impulso resultante, ¿ya? O sea, algo parecido a esto, profe. El impulso resultante, por ejemplo, sobre este cuerpo
no era la cantidad de movimiento final de ese cuerpo menos la cantidad de movimiento inicial, ya que no te dan las fuerzas para calcular los impulsos, ¿correcto? Acá aplicamos lo mismo. Acá aplicamos lo mismo, pero mira lo que voy a hacer. Voy a prolongar esta línea, que se viene a ser la línea de acción de esta velocidad, de este vector velocidad. Y si o no, que acá sería también un ángulo de cuánto, de 37. ¿Sí? Ahora tú dirás, pero ¿por qué hace eso? Porque se sabe, mira, recuerda que piden, bueno, siempre es bueno poner lo que piden. Piden el impulso o la suma de impulsos, ¿no? O el impulso resultante, como lo quieras llamar. ¿Ya? En realidad te piden el módulo, ¿no? El módulo, ¿ya? Acá te piden el módulo, acá también creo que te pedían el módulo. Pero, ¿cuál es el método que vamos a seguir? Profe, el método que puedo seguir, por ejemplo, es descomponiendo acá las velocidades, hallar su cantidad de movimiento al inicio, al final, y luego restarlo en IJ, y luego de ahí aplicar pues el método de Pitágoras, ¿no? Para poder hallar la resultante. Ya ese es un método. Ahora voy a usar el método, en este caso vectorial, en el cual me apoyo de la gráfica. Mira, a ver, tú sabes que esto es igual al módulo de la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y acá tengo, si te das cuenta, una diferencia de vectores. ¿Ya? La cantidad de movimiento final será acá, cuando el bloque se encuentre ya luego de haber chocado con esta superficie, y acá será el inicio. Entonces, del gráfico, mira lo que voy a colocar. Del gráfico. Mira. Voy a trazar acá, a ver, en este caso, lo siguiente. Los ejes coordenados y X. ¿Ya? Las perpendiculares. Vamos a trazarlo nada más. Entonces, esta cantidad de movimiento final, ¿cuánto será? Si la masa es 10 kilogramos, ¿cuánto será su cantidad de movimiento final? Profe, será 10 por 20, sale 200, pero 200 en la misma dirección de quién? De la velocidad final que tiene. O sea, va a salir así, 200. Vamos a colocarlo así. Correcto. Y la inicial, igual, ¿no? Tiene el mismo módulo, mira, ve, 10 por 20, 200. Pero tiene la misma dirección que la velocidad, 200. Ahora, si te das cuenta, este es un ángulo 37 grados y este es el ángulo de 37 grados. ¿No? Ahí está, mira, ve. La horizontal con esta prolongación será 37 grados. O sea, entre los dos forman 74 grados. Y profe, si él es la cantidad de movimiento final y él es la cantidad de movimiento inicial y yo quiero final menos inicial, ¿este vector no sería el de acá? ¿Sí o no? Entonces, él sería ¿qué cosa? La cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, pero su módulo. Mm. O sea, es como si yo tuviera un triangulito en el cual esta bisectriz, también dicho sea de paso, es altura, puesto que es un triángulo isósceles, ¿no? 200, 200. Y podemos hallar la longitud de este vector sería la longitud del vector diferencia de cantidad de movimiento y con ello el módulo, en este caso, de del impulso total, ¿no? Que actúa sobre el sistema. Entonces, con la geometría, chicos, chicas, vamos a hallar cuánto equivale esa longitud para poder hallar justamente esa diferencia, ¿no? Ese valor. Entonces yo pregunto, si él vale 200, aplicando la relación 5K, 3K, acá también 5K, 3K, ¿cuánto sale cada pedacito? Sí o no que sale 120 por acá y 120 por acá, ¿correcto?
¿Está bien o no? 120, 120. ¿Ya? Claro. ¿Ok? Ah, ya. Entonces, si sale 120 y 120, ¿cuánto sería el impulso resultante sobre el cuerpo de 10 kilogramos debido al impacto mostrado? Bueno, en ese caso sí, acá sí creo que no hay clave, ¿ah? Acá sí no va a haber clave. Será pues ¿cuánto? 120 más 120, el módulo en este caso, de la diferencia de esta cantidad de momento final menos la cantidad de momento inicial, que sería igualito al impulso total o al módulo del impulso total. ¿Cuánto nos sale? 240 newtons. ¿Ya? Ahí sí creo que no hay clave porque obviamente cuando yo multiplico 10 por 20 me va a salir pues 200, ¿no? Ahí sí no vas a encontrar clave a menos que la masa sea de 1 kilogramo, ¿no? Y encontrarías clave quizás, ¿no? Si fuera 1 kilogramo, ahí sería 20, ahí sí sale, ¿no? 24. Pero acá le falta un cerito a todo, ¿no? Ahí está. Entonces sería el módulo. ¿Ya? Y si por A o B me piden el vector, como está acá con el J, pues simplemente sería más J, ¿no? Más J, porque sería un vector hacia arriba. ¿Ya? Sería simplemente más J, por si acaso. Si quieres lo pongo también. Y el impulso sería más 240J. Newton segundo. O sea, cualquiera de los dos, en este caso solamente le agregas el J. ¿Ok? Listo. Ahí está. Lo voy a sombrear para terminar. Bien. Ahí en el último entonces le falta un cerito a todas las claves y habría respuesta. ¿Ok? Muy bien. Ahí nos vamos a quedar entonces por el día de hoy. Ya hemos recuperado ahí el tiempito que se nos fue al inicio. Mañana disculpas. Mañana sí empezamos con full problema de admisión. Ven repasando, de todas maneras se te va a colgar el video para que lo tengas presente. Nos vemos hasta el día de mañana entonces. Cuídense. Chau, chau.